Hola iglesia, qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Estamos deseosos por poder encontrarnos ya presencialmente, pero mientras no se pueda, creemos que el Señor habla a través de estos medios. Así que te invito a que te dispongas en este momento para recibir lo que Dios tiene preparado para ti en este tiempo, en este día, a esta hora. Porque yo creo que los límites de la palabra del Señor no solamente en un lugar, sino que pueden llegar a cualquier lugar a través de cualquier medio. La palabra de Dios es tan potente que no tiene fronteras. Así que disponte para recibir el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Yo te invito a que eleves tu expectativa para recibir lo que Dios tiene para ti en este momento. Recíbelo porque es el Señor el que te está hablando a ti. Pero sabes que antes de recibir su palabra, yo te invito a que podamos nosotros a exaltarlo a Él, alabarlo a Él, y que podamos tener un tiempo de adoración y alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabes, es por estos medios, es en este momento en el cual podemos expresarle al Señor: Señor, tú eres todo para nosotros, y poder cantarle a Él, poder adorarle a Él. Así que te invito a que dispongas de pronto tu actitud, de pronto tu voz, tus pensamientos, y que no te importe dónde estás ubicado, que no te importe con quién estás alrededor, sino que lo único que te importe sea alabarlo a Él y recibir de Él. Cierra tus ojos donde tú estás y acompáñame en una breve oración. Di: Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta semana que tú nos has regalado y por esta que inicia, papá. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo todo, Señor, lo que hagamos, Señor. Y que seas tú abriendo la ventana de los cielos, papá, para traer bendición a nuestras vidas, a nuestra familia y a nuestros negocios. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos en todo, Señor, y que seas tú hablándonos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas, y comparte este video con familiares, amigos, con quien tú quieras, pero también sea un canal de bendición para otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. El temor, ya no hay más dolor, puedo confiar. Tu amor me inundó, cambió mi corazón, no vuelvo atrás. Tu amor echó el temor, ya no hay más dolor. Llagas, hoy soy libre, nuevo nombre, tú me diste, mi victoria está en seguirte.
transformó, me limpió, me redimió, no te importó mi condición. Amor que se entregó, por mí sangró, por mí sufrió, no escatimó su posición. Inmerecido amor, tu gracia me alcanzó, vivo por tu bondad. Un camino tú abriste por tus llagas, hoy soy libre, nuevo nombre tú me diste, mi victoria está en seguirte. Un camino tú abriste por tus llagas, hoy soy libre, nuevo nombre tú me diste, mi victoria está en seguirte. Inmerecido amor, tu gracia me alcanzó, vivo por tu bondad. Inmerecido amor, tu gracia me alcanzó, vivo por tu bondad. Un camino tú abriste por tus llagas, hoy soy libre, nuevo nombre tú me diste, mi victoria está en seguirte. Hola Iglesia, es para mí un gusto volver a estar con ustedes un domingo más. Y bueno, para el día de hoy tengo un mensaje bien especial, me encanta, le he puesto de nombre Inmerecido Amor, así como la canción que acabamos de escuchar. Y quisiera empezar este mensaje haciéndoles esta pregunta: ¿cuántos de nosotros quizás en algún momento de nuestra vida hemos pensado en, bueno, cuando éramos más pequeños, en irnos de nuestra casa, en independizarnos? De pronto pensamos, ya es el momento para que yo me vaya, ya me aburrí de las reglas de mi papá, ya me aburrí de las reglas que me ponen aquí en esta casa, me voy a ir. Y pensamos en de pronto irnos de nuestra casa, pensamos de pronto en marcharnos y que la vida por fuera de nuestra casa va a ser fácil. Y qué tan equivocados estamos, porque nos damos cuenta que cuando salimos de nuestra casa, bueno, al menos para mí, las cosas no son tan chéveres como de pronto se vivían cuando uno estaba en la casa. De hecho, bueno, cuando yo vivía en la casa de mis papás, no tenía que preocuparme por pagar servicio, no tenía que preocuparme por pagar nada de eso. Y cuando me vine a vivir aquí a Barranquilla, bueno, ya llegó una época en la que ya me tocó hacerme responsable de todo lo que correspondía a mi sustento, pagar servicios, empecé a pagar un montonón de cosas. Y a veces recuerdo esa época en la que vivía en la casa de mis papás y pienso, bueno, habría sido chévere o sería chévere estar como estaba en esa época en la que no tenía que preocuparme por pagar recibos, por pagar facturas, que me despertaba en la mañana y preguntaba qué hay de desayuno y ahí estaba el desayuno para mí. O llegaba en la noche a la casa y no tenía que pensar en prepararme comida porque ya había un plato con comida esperándome. De pronto la comida estaba un poquito fría, pero teníamos un horno microondas en el cual podíamos calentar la comida y comérnosla. Y ahora no es así. Ahora si yo llego a mi casa en la noche después de un día de trabajo largo, qué sé yo, me toca llegar a solucionar mi comida, a hacerme comida. Y bueno, en todo este asunto te lo cuento porque hay una historia de la Biblia que yo quiero que pensemos o que nos acordemos, porque sé que todos conocemos esta historia, y es la historia del hijo pródigo.
Pensemos nada más en estas palabras y la forma como conocemos esta historia. La historia del hijo pródigo. Alguien a quien le fue puesto este rótulo, el hijo pródigo. Y si pensamos en esta historia, vamos a acordarnos que en esta historia está un muchacho, bueno, hay un señor que tiene 2 hijos y uno de ellos, el menor, le dice, bueno papá, ya estoy aburrido de vivir en tu casa, ya estoy aburrido de vivir bajo tus reglas, dame mi parte de la herencia, lo que me corresponde a mí, y yo voy a hacer lo que quiera con eso y ya yo me independizo y voy a empezar a vivir por mi cuenta. El papá, bueno, de pronto se entristeció, pero le dijo, bueno, vamos a hacer lo que él quiere. Y así lo hace, divide la herencia, le da una al mayor, le da una parte al mayor, le da una parte al menor, y el menor agarra esa parte que a él le corresponde y dice la Biblia que vende esa parte de su herencia y se va a despilfarrar eso. Se va a gastar esa herencia en qué sé yo, un montón de cosas que a la final no le terminan conviniendo, al punto de que él llega un momento en el que se ve sin dinero y le toca buscar trabajo. Consigue trabajo en un lugar cuidando cerdos. Llega gran hambre al lugar donde él estaba, al pueblo donde él estaba. Y dice la palabra de Dios que la situación económica se volvió tan difícil en esta historia que él terminó ahí con los cerdos anhelando comer un poco de lo que comían los cerdos. O sea, llegó a tal punto que él miraba a los cerdos que él cuidaba y él anhelaba comer de lo que esos cerdos estaban comiendo. Muy trágica esta historia. Si esta historia terminara aquí, sería una historia demasiado triste, sería una historia que nos serviría para de pronto enseñarnos que no debemos pedir nuestra herencia antes de tiempo, no debemos despilfarrar las cosas que Dios nos regala, y podríamos tener esta enseñanza de esta historia, pero sería una historia triste. Pero la historia no termina ahí, y yo quisiera que leyéramos una parte de la palabra que está en Lucas 15, versículo 17, refiriéndose a esta parábola, la continuación de todo esto que les acabo de contar, y es cuando este muchacho se da cuenta de la situación en la que está, piensa en lo que tenía antes y dice, caramba, todo sería más chévere si yo aún viviera en la casa de mis papás. Les recuerdo la historia que les contaba al principio. Hay veces en las que yo pienso, bueno, si todavía viviera en la casa de mis papás, obviamente no es mi deseo en este momento, pero a veces yo llego a mi casa tarde en la noche y pienso, bueno, si yo estuviera viviendo en la casa de mis papás, seguramente llegaría y encontraría un plato de comida y ya no me tendría que yo preocupar por hacerme ahora comida. Y este muchacho pensó algo similar. Este muchacho llega y piensa en el capítulo, en Lucas 15, capítulo 15, versículo 17, este muchacho piensa y dice así: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. El versículo 18 dice, volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Vemos que él llega a un momento en el que piensa, wow, yo en la casa de mi papá tenía todo esto y ahora no lo tengo, ahora estoy pasando hambre. Yo le voy a decir a mi papá que me permita llegar, entrar nuevamente a su casa, y así sea que no me reciba como hijo, pero que me reciba como uno de sus trabajadores. El título de este mensaje se llama Inmerecido Amor, como la canción que escuchamos al principio. Y de pronto tú dices, bueno, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con inmerecido amor? Te voy a hablar acerca de cuando perdemos o cuando se distorsiona la identidad que nosotros tenemos de nosotros mismos. De eso es de lo que voy a empezar a hablarte. Y si tú miras la vida de este joven, en este punto de esta historia, este joven tenía una visión distorsionada de él. Una visión que había sido distorsionada por varias causas. En lo que acabamos de leer, en una parte él dice, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Él tenía una visión distorsionada de sí mismo a causa de su pecado. Su pecado le había hecho
pensar de lo que no soy digno de nada de lo que podría recibir en la casa de mi padre. Voy a llegar a donde mi padre y voy a decirle que me he portado muy mal, que he pecado en contra de Dios y que le he fallado a Él. Y su visión de como hijo de ese padre había sido distorsionada por ese pecado que él había cometido. ¿El pecado cuál fue? Agarrar todo ese dinero y despilfarrarlo en cosas indebidas. Se dio una vida llena de placeres, de qué sé yo, cualquier cantidad de pecados y cosas llena de excesos. Y ahora su visión de hijo estaba siendo distorsionada a causa de su pecado. Otra cosa que distorsionaba su visión de cómo se veía él mismo era cómo se sentía. En un momento él dice, le diré que no merezco ser su hijo. Le diré que no merezco ser su hijo. Él decía, la verdad es que yo me siento tan mal por todo lo que he hecho y por lo mal que he hecho con el dinero que mi padre me dio, que yo no merezco ya ser llamado su hijo. Yo no merezco ser considerado ni siquiera un hijo suyo y así es como me estoy sintiendo, pensaba él de pronto. Y su visión se había distorsionado a raíz de esto. Su visión de él mismo se había distorsionado. Lo otro que había distorsionado su visión de él mismo era su situación económica. Y él dice, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Él decía, mi situación económica está tan mal que yo ya no soy digno de nada de eso, entonces voy a llegar a donde mi papá y le voy a pedir que me dé empleo porque mi situación económica debe mejorar. Y de pronto él pensaba, si mi situación económica mejora, de pronto mi papá va a pensar distinto de mí. Ahora yo te quiero hacer una pregunta con respecto a todo esto y es, ¿qué está distorsionando cómo te ves a ti mismo? ¿Qué está distorsionando la identidad que Dios te ha dado? Dios a todos nos dio una identidad, pero a veces esa identidad se puede ver distorsionada. ¿Por qué? Por un pecado. Cuando cometes un pecado te empiezas a ver a ti mismo con el nombre de ese pecado. Si tu pecado es la mentira, te empiezas a ver a ti mismo como el mentiroso, o quizás alguien más te empieza a ver a ti así y te empieza a decir eso a ti. Ahí va el mentiroso y tú recibes eso y te empiezas a ver a ti mismo con el nombre de tu pecado. También puede ser una situación económica. De pronto te miras a ti mismo y lo que ves es cuánto dinero tienes en tu cuenta, cuánto dinero tienes en tu bolsillo, cuánta capacidad de adquisición económica tienes tú en este momento y tu visión, la visión que Dios ha depositado en ti, la visión que Dios o la identidad que Dios ha depositado en ti se empieza a ver distorsionada por esto, por tu situación económica, de pronto por cómo te sientes con respecto a ti mismo. A veces miramos hacia nosotros mismos y decimos, bueno, no he alcanzado muchas de las cosas que quería, en este punto de mi vida yo me imaginaba de esta forma y actualmente estoy en otra parte de la vida que yo me había imaginado, ni siquiera estoy llegando al 10% de lo que me había imaginado para mi vida en este momento. Y el cómo te sientes con respecto a ti mismo distorsiona esa identidad, distorsiona esa visión de cómo te ves a ti mismo. También lo que alguien más dice de ti, lo decía ahorita, de pronto hay gente que ha puesto rótulos sobre ti y así es como tú te identificas a ti mismo. De pronto esa visión tuya se ha empezado a ver distorsionada por esos rótulos que te han puesto encima. Si alguien te ha dicho que eres un fracasado, si alguien te ha dicho que eres un bobo, si alguien te ha dicho que eres un bueno para nada, que no sirves, que siempre vas a ser un fracasado en el amor, quizás te empiezas a ver de esa manera y tu visión y lo que Dios ha dicho de ti se empieza a opacar por todo eso y por todo eso porque tú lo recibes, lo escuchas y lo atesoras en tu corazón y empiezas a pensar, ¿verdad? Yo no soy tan victorioso como dice la Biblia que yo lo soy, sino que yo soy un fracasado. También puede ser que tu visión se esté viendo distorsionada por no haber alcanzado todos los logros que te has propuesto. Así como decía ahorita, quizás has planeado muchas cosas y esas cosas no se han dado y tu visión, tu identidad se empieza a ver afectada por esos fracasos. Quizás tu identidad se ve, distorsionada porque no has logrado lo que querías, porque al día de hoy no has logrado todo lo que te habías propuesto y empiezas a verte de una forma incorrecta a cómo Dios te ve. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el amor inmerecido del Padre? Y si seguimos leyendo,
el versículo pasado lo dejamos en esta frase, el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas dice: entonces regresó a la casa de su padre. Y dice así la segunda parte del versículo 20: cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Y me gusta la segunda parte de este mensaje, es que el padre restaura la identidad de su hijo. Ahora, ¿cómo restaura la identidad de su hijo el padre? En un subpunto de pronto podríamos decirle: cubrió su inmundicia. Dice así: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sus sandalias. Este joven llegó sucio, llegó puerco, venía de alimentar cerdos, de juntarse con los cerdos, debía estar oliendo bastante feo, de pronto no se había bañado en muchísimo tiempo. Y cuando su padre lo ve, no le importa nada de eso, lo abraza, pero lo primero que hace es decir: hey, ¿sabes qué? Pónganle la mejor ropa y vístanlo. Cubrió su inmundicia, cubrió su pecado. Y Dios hace eso con nosotros. ¿Sabes qué? Si de pronto tu visión se ha visto distorsionada por el pecado que tú estás cometiendo, o por el pecado en el que recurrentemente estás cayendo, y tu identidad se empieza a ver distorsionada por eso, y te empiezas a llamar con el nombre de tu pecado: el mentiroso, el fornicario, el ladrón, el vicioso, qué sé yo. Dios se encarga de restaurar tu identidad. ¿Cómo? Cubriendo tu inmundicia. La palabra de Dios dice que Jesús murió en una cruz y toda su sangre fue derramada para limpiar todos nuestros pecados. Cuando nos acercamos a Jesús, Él limpia nuestros pecados. No solamente está limpiando nuestros pecados, sino que también está restaurando nuestra identidad. Así como el Padre en este punto restaura la identidad de su Hijo. ¿Cómo? Cubriendo su inmundicia y mandando a traer la mejor ropa. ¿Qué mejor ropa para estar vestidos tú y yo que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lava de todo pecado? Lo otro que hace este padre es que restauró su estatus social. Mira lo que dice: maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Seguramente ese ternerito, el más gordo, estaba reservado para una ocasión muy especial, de pronto para alguna invitación a alguien muy importante, algún conocido o alguien con el que este padre estaba haciendo negocios. Pero ve a su hijo y dice: él tiene una mentalidad bien distorsionada, su visión de sí mismo. Yo voy a hacer algo para restaurar su visión, y es: maten al ternerito más gordo y hagamos una fiesta. Miren esto: maten al ternero más gordo y hagamos una fiesta. El padre decía: listo, vamos a volver a presentarlo ante la sociedad como quien realmente es. Él es mi hijo. Él no es un asalariado, él no es un vagabundo, él no es nada de esto, él no es un desempleado. Él es mi hijo. Y Jesús también quiere restaurar en nosotros nuestro estatus social. De pronto no dándonos un empleo, no poniéndonos en posiciones de muy alto, bueno, no sé ni cómo decirlo, poniéndonos en posiciones muy altas, pero Jesús sí quiere restaurar la visión de ti mismo. Jesús quiere que te veas a ti como tú realmente eres. Y muchas veces nos hemos visto esta visión distorsionada porque no ganamos tanto como aquel otro, pero Jesús dice: ¿sabes qué? Eso no es importante en mi reino. ¿Cuánto ganas tú? No es algo que es importante en mi reino. En mi reino lo que importa es que tú eres mi hijo. Eso es lo que importa en el reino de Dios. Y la otra forma como restauró su identidad es que restauró su condición de hijo. El padre le dice a la gente, a todos los que están ahí: porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera estado muerto y ha vuelto a vivir. Mi hijo ha regresado.
Quizás esta persona pudo haber aceptado el trato que le traía el hijo y decirle, hey, ¿sabes qué? Es verdad, te voy a hacer como a uno de mis sirvientes porque no mereces, después de haber despilfarrado la mitad de la herencia que yo te di. No mereces llegar acá otra vez como mi hijo, pero lo que dice este padre es, mi hijo ha regresado, y hace énfasis en esto de mi hijo. Quiero que sepas, así como lo decía ahorita, tú eres hijo de Dios. Y cualquier cosa, lo que sea que haya distorsionado tu visión, que no te robe esa bendición de ser llamado hijo de Dios, porque el ser llamado hijo de Dios no depende ni del estatus social, no depende ni de cuánto dinero ganas, no depende del pecado que estás cometiendo, no depende de cómo te sientes con respecto a ti mismo, no depende de si has alcanzado o no has alcanzado los logros que te has propuesto. Ser hijo de Dios depende del amor que Él tiene por ti. Y por eso este mensaje se llama inmerecido amor, porque el amor inmerecido del Padre te alcanza donde sea que tú estés. Me gusta de este versículo 20 que dice así, cuando todavía estaba él lejos, su Padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El Padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El amor inmerecido del Padre está dispuesto a alcanzarte. Hay veces que nuestra visión se ve distorsionada, nuestra visión de nosotros mismos se ve distorsionada porque creemos que lo que determina mi identidad es todas estas cosas que yo mencioné ahorita, mi pecado, mi estatus social, si he alcanzado mis logros, qué sé yo, lo que yo pienso de mí mismo, lo que otras personas piensan de mí mismo. Y si hacemos de eso nuestra identidad, créeme que vamos a tener una identidad completamente por el piso. Pero nuestra identidad no la encontramos en nosotros, nuestra identidad la encontramos en Dios y en su amor inmerecido. Que no nos los merecemos, por eso es inmerecido, porque no nos los merecemos. Este niño, este joven no merecía que su padre lo perdonara, este joven no merecía que su padre lo abrazara, este joven no merecía que su padre le hiciera una fiesta, se había despilfarrado todo el dinero, pero aún así su padre con ese amor inmerecido viene y lo abraza y restaura su identidad. Si tu identidad ha sido distorsionada por cualquier cosa, hoy el Padre está con su amor inmerecido y con sus brazos abiertos de extremo a extremo, esperando que te acerques a Él para restaurar tu identidad. Para decirte, ¿sabes qué? No importa el pecado que cometiste, acércate a mí, yo te abrazo y te restauro. Te lavo con mi sangre y te hago nuevamente mi hijo. No importa lo que las personas digan de ti, lo que te debe importar a ti es lo que yo pienso de ti. Yo pienso de ti que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que yo pienso de ti. No importa tampoco cómo te sientes tú con respecto a ti mismo. Lo que importa es lo que dice mi palabra de ti. Lo que importa es que tú eres un escogido. Lo que importa es que tú eres tan amado que el Padre te dice que di a mi hijo, a lo más preciado que yo tenía, para que tú pudieras acercarte libremente a mí. No importa si tu visión se ha visto distorsionada porque no has alcanzado las cosas que te has propuesto, porque está el Padre diciéndote, ¿sabes qué? Esas son las metas terrenales, esos son los logros terrenales y va a haber tiempo para alcanzarlas, pero yo quiero es que pasemos tiempo juntos, que si te sientes fracasado, vamos a volver a empezar de nuevo y yo voy a estar contigo para ayudarte. Ahí es donde está el amor inmerecido del Padre, dispuesto a entregarlo todo por ti, dispuesto a levantarte en el momento en el que te sientes caído y decirte, ¿sabes qué? Vamos adelante, vamos juntos. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor, gracias Padre Celestial, porque tú nos has revelado tu amor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, Señor. Ayúdanos a poder acercarnos libremente a ti, Señor, y a entender que nuestra identidad está en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga.